Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase asincrónica sin estudiantes de la clase de química orgánica para biomédicos compensando el día de asueto del 20 de octubre. Entonces vamos a seguir donde nos quedamos el día martes 18. Entonces estábamos viendo lo que eran carbohidratos y sus generalidades. Entonces vamos a continuar. Vamos a presentar. Entonces estábamos viendo que los aldehídos y cetonas se encuentran en lo que son unos grupos importantes, en lo que son las macromoléculas que van a ver en la parte de bioquímica, que son los carbohidratos, que cuando tiene una cetona se llaman cetosas y cuando tienen aldehídos se llaman aldosas. Bueno, entonces ahí nos quedamos el último día. Entonces acá tenemos, estas serían cetosas, tienen cetona, ¿verdad? Y tienen varios hidroxilos. O sea, por eso se llaman los carbohidratos, son polihidroxilos aldehídos o polihidroxilos cetonas. Cuando cetona se llama cetosa, en este caso la ribulosa es de 5, es cetopentosa, la fructosa es de 6, cetohexosa. Acá tenemos los carbohidratos del aldehído. Se dan cuenta de que comenzamos con el de 3, que sería una aldotriosa, es el gliceraldehído. De ahí este de 4 sería la eritrosa, es un aldotetraosa, que tiene 4 carbonos. Y la arabinosa es una aldopentosa, que tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan que por el orden de prioridades el carbono del aldehído va a tener el número 1? Bueno, entonces podemos resumir que los grupos cetónicos forman parte de muchos grupos funcionales y en particular los aldehídos y cetonas. Son compuestos orgánicos de un valor incalculable en nuestra vida diaria, presentes en la naturaleza e industria. Vamos a ver los tipos de carbonilos. Pues tenemos dos. El aldehído, en donde el carbonilo está unido a una cadena carbonada y a un hidrógeno. Y tenemos la cetona, que está unido el carbonilo a dos cadenas carbonadas. Pueden ser alquílicas o arílicas. La estructura del carbonilo, pues sabemos de como el carbono tiene doble enlace, sería una hibridación sp2, el oxígeno también tiene una hibridación sp2. Los orbitales que forman los enlaces sigma, ¿verdad? Están en los orbitales hibridizados que están en el mismo plano, ¿verdad? Acuérdense que la geometría del sp2 es una trigonal plana. Entonces, el oxígeno igual tiene tiene un un orbital hibridizado sp2 es el que forma el enlace sigma y tiene un orbital p no hibridizado que forma el enlace pi y los electrones libres están en el orbital sp2. ¿Ok? Bueno, eso solo como recordatorio de lo que ya vimos. Bueno, acá tenemos una vista más detallada. Acá tenemos el carbono hibridizado sp2. Se dan cuenta, los verdes serían los orbitales hibridizados sp2. Uno está formando el enlace sigma con el oxígeno con otro orbital sp2. Los electrones libres del oxígeno están en orbital sp2. Y los que están formando el enlace pi pues son orbitales p no hibridizados, tanto del oxígeno como del carbono. Entonces ojo con los orbitales libres, ¿verdad? Los electrones libres, perdón. Vamos a ver la comparación del alqueno y del carbonil. Entonces acá tenemos carbono-carbono. Ustedes pueden ver de que no va a haber mayor polarización porque el carbono y carbono tienen la misma electronegatividad.
Pero con el oxígeno pues ya hay una polarización debido a que el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el carbono, entonces el oxígeno va a estar cargado parcialmente positivo, negativo, perdón, y el carbono parcialmente positivo. Además el oxígeno tiene dos pares de electrones libres que están en el orbital sp2. Entonces, en términos específicos, el enlace carbonilo es muchísimo más reactivo que el enlace doble enlace carbono-carbono. Entonces, el enlace carbonilo pues puede sufrir una resonancia en el cual los electrones se van a mover del enlace pi, se van a mover al átomo más electronegativo. Entonces nos va a dejar entonces el oxígeno con carga negativa y el carbono con carga positiva. Acá lo podemos representar. Entonces eso va a implicar de que esto es muchísimo más reactivo que carbono-carbono, que no causa una polaridad o una polarización. Vamos a ver la nomenclatura de los carbonilos, nomenclatura común. En el caso de estos, pues van a tener que aprenderse bastantes nombres comunes porque estos nombres vienen de los respectivos ácidos carboxílicos. Y de todos modos solo van a tener que aprender para bioquímica. Entonces vamos a ver cómo hacemos para ponerle nombre. Entonces, por ejemplo, acá tengo el ácido fórmico. Para poner el nombre como aldehído, elimino ácido, terminación ico, y pongo al final for aldehído. Entonces este se llamaría formaldehído, nombre común. Acá tengo el ácido acético, que es el de dos carbonos. Entonces quito la palabra, el prefijo ácido y la terminación ico y lo cambio por aldehído. Se llama acetaldehído. Se dan cuenta que aquí ya cambió el grupo funcional. Acá tengo el ácido benzoico. Entonces si cambio de grupo funcional al aldehído, entonces se llamaría, quito ácido, terminación oico por aldehído, se llamaría benzaldehído. Aquí está. Se dan cuenta que cambié el grupo funcional. Bueno, entonces, por ejemplo, el ácido malónico, pues le quito ácido, le quito ico, y entonces sería, este es un ácido dicarboxílico, entonces sería malonaldehído. ¿Ok? Cambio los grupos funcionales de ácidos a aldehídos. Entonces, entre las hojas de las tareas que les voy a dejar que me investiguen los nombres de los ácidos carboxílicos comunes y así ustedes pueden saber cuáles son los nombres de los aldehídos respectivos. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos acá, cuando tenemos el aldehído sustituido, como estoy utilizando nombre común, debo utilizar letras griegas. Pero una cosa importante es de que la letra griega comienza con el carbono 2, ¿verdad? Eso es una cosa que se confunden mucho. O sea que las letras griegas comienzan con el carbono 2. Ojo con eso. ¿Ok? Bueno, entonces, acá estamos poniendo el ácido carboxílico de 3, se llama ácido propiónico. Entonces el nombre del aldehído sería propionaldehído. Y luego en posición alfa tiene un cloro. Entonces sería alfa cloro propionaldehído. Bueno, acá tenemos el ácido carboxílico de 4, se llama ácido butírico. Ácido butírico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Como aldehído butírico, le cambio quito la terminación, el prefijo ico, y le cambio la terminación ico, y entonces se llama butiraldehído. Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes que el sustituyente
lo tiene en posición beta, alfa y beta. Entonces sería beta fluorobuteraldehído. Bueno, acá tengo, en este caso tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el nombre común del ácido de 5 es, tiene varios. Ácido, en este caso que le pusieron, ácido ácido valérico. Y entonces quito terminación y se llamaría valeraldehído. Valeraldehído. El ácido valérico también tiene otro nombre que es valeriánico. También es un nombre común aceptado, valeriánico. Entonces también se le pondría entonces valerianaldehído. Aldehído. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la dificultad para esto de tener que aprenderse los nombres. Vamos a ir con el nombre común de las cetonas. Bueno, entonces las cetonas no sustituidas, pues las nombro con la terminación cetona y pongo los nombres de los sustituyentes. Este nombre pues es fácil únicamente para cuando las cetonas son pequeñas. Entonces en este caso tengo un metilo y tengo un etil. No pongo un nombre alfabético, sería etilmetilcetona. En este caso se dan cuenta ustedes de que tengo un butano, pero está unido en un carbono secundario. Este es un carbono secundario, Entonces por eso se llama disecbutilcetona. Acá tengo, en este caso, está unido a dos grupos metilos. Entonces se le llamaría dimetilcetona. O el nombre común más aceptado es acetona. Esa es la cetona más sencilla o la más pequeña que puede existir. Bueno, acá se dan cuenta que pongo la terminación cetona. Esto sería un isopropilo y esto sería un metilo. Y entonces, ¿cómo se llamaría? Pues sería iso y m, va ahí antes de m, si le pongo así, isopropil metilcetona. ¿Ok? Como es nombre común, pues debo ponerle nombre común, no IUPAC puro. Bueno, ¿qué pasa cuando están sustituidos las cetonas? Entonces en este caso voy a tener dos numeraciones griegas. La numeración griega sin apóstrofe es la principal y con apóstrofe es la secundaria. Entonces, ¿qué quiere decir? La cadena que va a llevar las letras griegas sin apóstrofe debe ser la cadena más importante, ¿verdad? Y esta otra cadena va a ser la menos importante. Entonces, en este caso, ¿cómo puede ser la cadena más importante? Por el tamaño, por los grupos funcionales que tenga, ¿ok? O por el orden alfabético, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso se dan cuenta que la cadena principal sería esta, porque tiene dos carbonos, y esta solo tiene uno. Entonces, acá, como esta es la cadena principal, tiene un sustituyente, entonces acá sería alfa y beta. Entonces el cloro estaría en posición beta. Entonces en este caso sería metil beta cloroetil cetona. En orden alfabético también, M y C. Acá tengo esta. Se dan cuenta que acá esta cadena tiene tres carbonos
y esta cadena tiene dos. Entonces la principal sería esta, ¿ok? Y luego de eso, pues tengo que, en esta tengo un sustituyente y sería, en, como es la no principal, sería alfa prima, porque este está al carbono alfa prima. Ahora este estaría alfa, beta, gamma. Entonces ahora sería, miren pues, alfa bromo propil guión alfa prima cloroetil. Se dan cuenta que siempre en orden alfabético. Cetona. Acá alfa prima cloroetil gamma bromopropenil. ¿Cuál es el problema? Que está mal el orden alfabético, ¿va, jóvenes? Ahorita como estamos sin estudiantes, pues no puedo hacer preguntas. Bueno, vamos a ver la nomenclatura IUPAC. Vamos a ver aldehídos. Pues como siempre la nomenclatura IUPAC pues es más sistemática. Entonces acá esta es el metano, cambio la terminación por al. Entonces esta se llamaría metanal. En este caso es de 2, sería derivado del etano, cambio la terminación o por al, sería etanal. En este caso sería una cadena de 10, se da cuenta que aquí sería el 1, sería de 10, entonces sería decano, como es aldehído, decanal. Acá tengo una cadena de 6, 1 y 6. Pueden ponerlo al revés o al derecho, no da lo mismo. Entonces, o poner 1 acá y 6 acá, va, da lo mismo porque no tiene sustituyente. Y entonces ahora se dan cuenta ustedes que sería hexano, pero ahora como tiene dos aldehídos sería hexano dial. Aquí no le pongo número, ¿por qué? Porque yo sé que en el carbono 1 y en el carbono 6 va a estar los aldehídos, porque los aldehídos son siempre terminales. Bueno, acá tengo el etano, se dan cuenta, dos carbonos y tiene dos aldehídos, sería etano dial. Acá tenemos a un aldehído sustituido, se dan cuenta que sería de 5 carbonos, 4, 3, 2, perdón, no es de 2, no es de 2, es que de 5. Es de 6 jóvenes, disculpe. Vamos a mejor contar, va, jóvenes. 3, 4, 5 y 6. Entonces el nombre va a hexano, hexanal, y de ahí en 5-metil, 5-metil hexanal. Entonces ahora, si el aldehído está unido directamente a un ciclo, se le pone la terminación carbaldehído, o el sufijo. Entonces acá está unido a un ciclopentano, entonces pongo ciclopentano carbaldehído, directamente al anillo. Unido al ciclobutano, entonces sería ciclobutano carbaldehído. En este caso, pues acá la numeración del ciclo sería este y de ahí le debería dar la menor numeración a los sustituyentes. Entonces sería ciclohexano carbaldehído y de ahí en 3 dimetil tengo los sustituyentes. Siempre son las mismas reglas de nomenclatura que vimos con los alcanos. Cuando el aldehído es catalogado como sustituyente, se le nombra como formil. En este caso se dan cuenta ustedes que el ácido carboxílico es más importante que el aldehído. Entonces yo le pongo 1, número con 2, dándole la menor numeración, 3, 4. Entonces sería el ácido benzoico con el sustituyente 3, el formil y el cloro. Entonces acá tengo ácido 4-cloro 3-formil benzoico. El ácido benzoico es reconocido como nombre IUPAC, ¿verdad? O sea, es reconocido. Bueno, entonces acá, por ejemplo,
eh, miremos esta cetona. Vamos a numerar la cadena carbonada, sería, y debo dar la menor numeración: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá se dan cuenta que la cetona está en el carbono 3 y el sustituyente en el carbono 5. Bueno, entonces, ¿cómo le puedo poner? Pues le puedo poner 5 etil 3 hepta ona. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que cambio la terminación O por ona. Ese sería el nombre UPAC. Entonces también le puedo poner 5 etil hepta 3 ona. En este caso tengo una ciclohexanona, se dan cuenta que cambio la terminación O por ona, y en el carbono 3 del ciclo tengo un metil, entonces sería 3 metil ciclohexanona. También puedo tomar el grupo cetónico como que fuera un carbono normal y le nombro como ox. ¿Se acuerdan que eso hicimos con el éter que se llamaba oxa? Entonces en este caso se dan cuenta que aquí sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Se dan cuenta que es más fácil tomarlo como un carbono normal debido a que está formando parte de la cadena carbonada más larga. ¿Ok? Entonces ahora lo que debo decir es de que es de 6 carbonos, sería hexanal porque tiene el aldehído. Y luego en el carbono 2 tiene este metilo, ¿verdad? Y en el carbono 4 tiene una acetona que se puede denominar como oxo. Entonces sería 2 metil 4 oxohexanal. Bueno, una cosa importante es que no hay que mezclar las nomenclaturas, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que este sería un aldehído de 3 carbonos. Entonces sería el ácido propiónico el nombre de base del común. Y para lo que es el UPAC, pues sería el propano. Entonces acá se dan cuenta que este sería el nombre UPAC, propano, propanal, y de ahí el 3-cloro, ¿verdad? Y en el de arriba, pues como le puse el nombre común, sería propionaldehído, que viene del ácido propiónico, y le pongo en este caso, ojo con eso, beta cloro propionaldehído. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que acá no puedo mezclar yo letras griegas con nombre UPAC, numeraciones con nombre común. No es correcto. O uso numeración para nombre UPAC o uso letras griegas para nombre común. Bueno, vamos a ver las propiedades físicas de lo que es el carbonilo. Entonces, las propiedades físicas del carbonilo, ¿verdad? Tenemos hasta ahorita, si hacemos un recuento, vimos los hidrocarburos que sabemos que tienen pocas, vimos los alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. ¿Ok? Esos son los hidrocarburos. ¿Ok? Ya vimos los alcoholes, que vimos ya en la anterior. Vimos los alcoholes, fenoles y éteres. Ahora vimos aldehídos y cetonas. Bueno, entonces, hasta ahora el que iba ganando eran los alcoholes y fenoles porque formaban puente de hidrógeno, ¿verdad? Cosa que no hacía ninguno, ni los éteres ni los hidrocarburos.
Ahora, los aldehídos que tienen una fórmula así y las cetonas que tienen una fórmula así. Entonces, siempre pasa que muchos piensan de que este forma puente de hidrógeno y este no forma puente de hidrógeno. ¿Cuáles son los que forman puente de hidrógeno? El oxígeno hidrógeno, el nitrógeno hidrógeno y el flúor hidrógeno. No es ninguno de estos no forman puente de hidrógeno, pero ya vimos de que sí están polarizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que estos compuestos tienen fuerzas de Van der Waals que tienen todos los anteriores, pero además tiene dipolo-dipolo, que no tienen en lo que son los hidrocarburos, ninguno tiene dipolo-dipolo. Y ahora, respecto a los ésteres sí tienen un poco dipolo-dipolo, porque tienen el enlace oxígeno, entonces tiene un poco también la polarización dipolo-dipolo, ¿ok? Pero en este caso se dan cuenta que no tiene doble enlace, en cambio aquí sí, entonces vimos que por resonancia la carga se vuelve formal. Entonces estos compuestos van a ser los siguientes a alcoholes y fenoles, porque los alcoholes y fenoles forman puente de hidrógeno, ¿ok? Y ahí seguirían los aldehídos y cetonas. Dentro de estos dos, el que tiene un poquito más alto sería el aldehído, porque el hidrógeno permite una mejor solvatación que lo que tiene estos R. Entonces siempre los de aldehídos son un poquito más altos que las cetonas. Bueno, entonces ahí estaríamos. Entonces primero van alcoholes, fenoles, luego irían aldehídos y cetonas, de ahí iría el éteres, y de ahí serían los aromáticos, los alquinos, los alquenos, y los alcanos serían los que tienen menores propiedades físicas. Bueno, además estos que como están polarizados pues se pueden disolver en agua, los pequeños. Entonces ya vimos qué fuerzas intermoleculares tienen los cetonas, pues tienen Van der Waals y dipolo-dipolo. Y como vimos el ordenamiento, pues quedarían abajo de los alcoholes y fenoles, pero arriba de los éteres y de los hidrocarburos. Bueno, son solubles en agua aldehídos y cetonas que tienen menos de 5 carbonos debido a que pueden formar puentes de hidrógeno con el disolvente debido a los electrones libres del oxígeno. Los aldehídos y cetonas son solubles en disolventes orgánicos usuales, ¿verdad? Son líquidos la mayoría de aldehídos alifáticos de cadena lineal hasta 12 carbonos. El formaldehído es un gas de punto de ebullición menos 21 grados centígrados. Es muy utilizado con fines de desinfección en solución acuosa, se llama formalina. Normalmente es al 30%. Entonces miren pues la comparación, ¿verdad? Ustedes tienen el formaldehído, que sería este, y tienen el metanol, ¿verdad? El metanol es líquido y este es gas. Se dan cuenta porque forma puentes de hidrógeno, tiene mayores propiedades físicas. Y eso es lo que en términos generales lo que deben ustedes saber interpretar. O sea, saber interpretar de que su estructura tiene un puente de hidrógeno va a tener propiedades físicas más altas. Entonces, ¿las cetonas cómo serán, líquidas o gases? Pues esa es una pregunta capciosa. Si dijimos que la cetona es la cetona más pequeña, entonces si la cetona cómo es líquida o es gaseosa? Pues las chicas saben más de eso, es líquida, ¿verdad? Porque es el que sirve para quitar el esmalte de las uñas. Entonces todas las cetonas son líquidas y pues las más de mayor peso molecular pueden ser sólidas también. O sea, no hay gaseosas. Preparación de carbonilos. Vamos a ver que podemos prepararlo a través de la oxidación de alcoholes que ya vimos. Entonces ahora
se dan cuenta ustedes de que estamos correlacionando grupos funcionales, ¿verdad? Entonces aquí por eso todos estos grupos a partir de los alcoholes tienen relaciones bastante grandes. Vamos a ver ahorita cómo calculamos el estado de oxidación del carbono. Bueno, entonces la primera regla es que si el carbono está unido a un átomo más electronegativo, tendría una carga de +1. Si el carbono está unido a un átomo menos electronegativo que el carbono, sería -1. Bueno, esa es la regla. Bueno, entonces ahora miremos la aplicación. Tenemos el metano, tenemos el metanol, tenemos el metanal y tenemos el ácido metanoico o el ácido fórmico o el ácido fórmico. Ok, acá sería el formaldehído, a nombre común. Y aquí sería el alcohol metílico. Bueno, entonces ahora acá miremos, tiene enlaces, 4 enlaces, carbono, hidrógeno. Tiene 4 enlaces carbono hidrógeno. Entonces sabemos que el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono. Entonces quiere decir de que le ponemos -1. Como tiene 4, entonces sería 4 por -1. El carbono tendría un estado de oxidación de -4. ¿Ok? Bueno, entonces ahora tenemos, en este caso del metanol, tenemos 3 enlaces carbono-hidrógeno. Entonces sería 3 por -1, sería -3. Y el carbono-oxígeno, pues el oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo cual sería +1. Entonces sería +1 por +1. Entonces sería -3 más 1 sería -2. El estado de oxidación. En este caso, se dan cuenta del metanal, tengo dos enlaces carbono-hidrógeno que serían -1, entonces sería 2 por -1. Y en el caso del doble enlace tengo dos enlaces oxígeno-carbono. Se dan cuenta que tengo el sigma y tengo el pi. Entonces serían +1 por 2 enlaces que tengo entre carbono y oxígeno. Sería +2. Al hacer la suma, -2 más 2 sería 0. El estado de oxidación. Ahora miremos el ácido carboxílico. Tenemos un carbono hidrógeno, entonces sería -1. Luego acá tenemos un enlace carbono-oxígeno que sería +1. Acá tenemos el enlace sigma que sería +1 y el enlace sigma que sería +1. Entonces sería +1 por 3, sería +3. -1 que sería el hidrógeno sería un estado de oxidación de +2. Entonces, si recordamos nosotros de química general 1, ¿verdad? Cuando el estado de oxidación aumenta, pues se oxida el compuesto. Y cuando el estado de oxidación disminuye, entonces se reduce. Entonces se dan cuenta que del metano tiene -4, el metanol tiene -2, quiere decir de que el carbono se oxidó, porque aumentó el número, ¿verdad? Como son números negativos, a más pequeño va a ser más grande, ¿verdad? Entonces luego el metanal con respecto al metanol también aumentó de -2 a 0, entonces está oxidando. Y del metanal al ácido carboxílico pues aumentó a +2, se sigue oxidando. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir del metano hasta el ácido carboxílico el carbono se oxida. ¿Ok? Porque está aumentando su estado de oxidación. Ahora del lado contrario, ¿verdad? Desde el ácido carboxílico hasta el alcano, el carbono se reduce. Se reduce porque está disminuyendo su estado de oxidación. ¿Se dan cuenta? Conceptos de química inorgánica. Bueno, vamos a ver cuál es el carbono más oxidado de los anteriores. Pues el más oxidado sería el que tiene el más grande número de oxidación, que sería el ácido. Y el más pequeño, ¿cuál sería? Y el menor sería el que tiene menos, que sería el metano. O sea, el más oxidado es el ácido y el menos sería el alcano.
Entonces, en resumen, podemos decir que los compuestos orgánicos más oxidados son el ácido carboxílico y los compuestos orgánicos menos oxidados serán o son los alcanos. Entonces podemos ver que para el concepto de química orgánica la oxidación es quitar hidrógenos y poner oxígenos y la reducción es quitar oxígenos y meter hidrógenos. Así en términos generales en lo que es orgánica. Bueno, entonces el intercambio entre diferentes grupos funcionales por reacciones redox. O sea que el cambio del alcano al ácido carboxílico pues son reacciones de oxidación. Bueno, ahora miremos en el caso del alcohol primario, yo agrego un agente oxidante débil, esto te lo hubiera puesto acá, un agente oxidante débil, y obtengo un aldehído. Si yo agrego agente oxidante fuerte, pues el alcohol me llega hasta ácido carboxílico. Aquí puedo ver que se oxida porque acá va a aumentar el estado de oxidación según analizamos anteriormente. ¿Ok? Entonces yo paso del alcohol primario a un aldehído con un oxidante débil y con un oxidante fuerte lo paso hasta ácido carboxílico. Entonces, si yo he hecho un oxidante fuerte, normalmente no puedo obtener aldehído, sino que solamente lo que es el ácido carboxílico. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, si yo tengo un alcohol secundario, se dan cuenta que aquí yo, como vimos anteriormente en la unidad, bueno, no, en la parte 1 y parte 2 de la unidad 4, pues vimos que los alcoholes se clasifican según el OH esté unido a un carbón. Si está unido a un carbono primario, entonces es alcohol primario. ¿Y qué implica eso? Pues implica que el OH está al final de la cadena carbonada. Ahora, si el OH está unido a un carbono secundario, se llama alcohol secundario. Entonces se dan cuenta ustedes que no está dentro de la cadena carbonada. Y si el OH está unido, esos son conceptos bien básicos que ya los vimos en la anterior sección. Entonces este sería un alcohol terciario. Entonces se dan cuenta de que el que está más metido en la cadena carbonada sería el terciario. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El alcohol primario me puede dar aldehído como primera oxidación con agente oxidante débil y de ahí con un agente oxidante fuerte me da un alcohol, un ácido carboxílico, perdón. Luego el alcohol secundario solamente me puede dar cetonas. Miren acá. Y la cetona no se puede seguir oxidando, por lo cual lo único que obtengo es cetona. Pero el alcohol terciario, debido a que no tiene hidrógenos, porque los hidrógenos son los que se oxidan, se dan cuenta ustedes, o se reducen. Y entonces, como no tiene hidrógenos, entonces no se puede oxidar. Ojo, pregunta de comprobación. Vamos a ver los tipos de oxidante. Entonces, oxidantes fuertes pasan el alcohol primario hasta ácido carboxílico. Tenemos el permanganato en medio ácido, el permanganato en medio alcalino, el permanganato en medio ácido, el dicromato de potasio en medio ácido acuoso y tengo el trióxido de cromo en medio ácido. Todos estos me pasan el alcohol primario a ácido carboxílico. Bueno, tenemos un caso especial, el dicromato de potasio en ácido sulfúrico concentrado anhidro, o sea que no tiene agua, este me pasa únicamente a aldehído, porque para que siga reaccionando necesitaría agua, pero como este reactivo no la tiene, entonces el dicromato de sodio, de potasio en ácido sulfúrico concentrado me llega a aldehído únicamente, no me llega hasta ácido carboxílico.
Bueno, entonces también tengo oxidantes débiles, tengo el clorocromato de piridinio, que se llama PCC, abreviado. Solo llega a aldehído el alcohol primario, es un agente oxidante débil. ¿Cómo se prepara el PCC? Pues se prepara con lo que es piridina más trióxido de cromo, medio ácido y el diclorometano como disolvente y obtengo el PCC, que sería este compuesto. Sería la sal cuaternaria de la piridina. Miren, esto sería el PCC. Entonces en el examen les puedo poner clorocromato de piridinio, les puedo poner PCC o les puedo poner este dibujo de esta estructura. Y ustedes ya saben de que va a ser el agente oxidante débil PCC. Bueno, entonces ahora otros métodos para la obtención de aldehídos es a partir de alcoholes primarios, calentamiento de estos últimos a temperaturas de 200 a 300 grados en presencia de cobre metálico como catalítico. Vamos a ver algunos ejemplos. Tengo acá el alcohol primario, trióxido de cromo en piridina, diclorometano, obtengo el aldehído. Se dan cuenta que este es el PCC, ¿verdad? Luego acá tengo alcohol primario, permanganato en medio ácido, es un agente oxidante fuerte, por lo cual el alcohol primario me lo lleva a ácido carboxílico. Eso es lo que tienen que apuntar ahí en sus resúmenes, jóvenes, para que fácilmente se lo aprenden ustedes y así saben los productos. Acá tenemos, se dan cuenta que es un alcohol secundario, agrego dicromato en medio ácido, agente oxidante fuerte, acá me llega únicamente acetona porque no se sigue oxidando como vimos. Acá tengo un alcohol terciario, le echo dicromato en medio ácido, no hay reacción porque es un alcohol terciario. Y acá tengo, se dan cuenta, tengo un alcohol primario en presencia de cobre metálico 250, obtengo el aldehído. Entonces, antes de que pasemos a otra, deben tener el cuidado siguiente. Miren pues, si yo hago la oxidación de un alcohol primario, pues va a depender el producto de qué medio utilice. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo dicromato, bueno, voy a usar el mismo para que se den cuenta la diferencia. Puedo utilizar permanganato en medio ácido y normalmente calor. Entonces, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener el ácido carboxílico porque es un agente oxidante fuerte. Entonces se dan cuenta que donde se va a oxidar es en este carbono. Entonces ahora tendría el carbonilo acá y el OH. Cosas importantes que deben ustedes ver. Pero ahora, si este mismo lo hago en permanganato, pero en medio OH, o pongo yo alcalino y calor, entonces lo que voy a obtener no va a ser el ácido carboxílico, porque el ácido carboxílico con el OH, ácido y base, se neutralizan. Entonces yo lo que voy a obtener es la sal. Entonces fíjense pues jóvenes, eso es una cosa bien importante. Si yo lo hago en medio alcalino, tengo la sal y la sal del ácido es soluble en agua. En cambio este es insoluble en agua, puede ser insoluble, ¿verdad? Entonces eso es muy importante entenderlo y eso se les evalúa. Entonces tienen que fijarse en qué medio. Si es medio ácido, tienen el ácido carboxílico. Si es en medio alcalino, que es el permanganato que pueden utilizar, sería la sal. Bueno, vamos a seguir pues jóvenes. Vamos a ver la oxidación de alquenos con ozono, que se llama ozonólisis. Esta reacción pues no vamos a ver el mecanismo, pero sí vamos a ver los productos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ozono? La reacción de ozono se lleva en dos pasos. Primero ozono en condiciones anhidras y de ahí una oxidorreducción con zinc y agua.
Bueno, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues miren, pues es bien fácil, jóvenes. Acá yo rompo el enlace sigma y el enlace pi. Bueno, entonces ahora ¿qué pasa? Estas dos cadenas ahora lo que van a formar es un carbonilo. ¿Ok? Y se rompe el enlace carbono, doble enlace carbono. Bueno, entonces ahora ¿qué me va a quedar? De este lado se dan cuenta que me queda un aldehído con sustitución. Y acá, este que es terminal, me queda formaldehído. ¿Ya? Así defensivo. Entonces, siempre que yo tengo alquenos terminales, siempre voy a obtener por lo menos un mol de aldehído. Ojo, apunten eso. Bueno, aquí tengo otro alcohol terminal y acá se dan cuenta que tengo un alqueno disustituido. En el caso anterior tenía mono sustituido. Bueno, entonces acá rompo acá y formo el carbonilo acá. Entonces, como les decía, el carbonilo que está en el carbono terminal siempre me da un mol de formaldehído. Y ahora en este caso, como este carbono tiene dos sustituyentes, me da una acetona. ¿Ok? Miren la diferencia. Que como solo tenía un sustituyente, tiene un aldehído. Ojo. Eso es lo que se les pide en el examen como reacciones. Entonces, los alquenos terminales siempre me van a dar moléculas de formaldehído. En este caso se dan cuenta que los dos alquenos son terminales, por lo cual me da dos moléculas de formaldehído. En este caso es un alqueno monosustituido, se dan cuenta que acá está el alqueno, el carbono terminal, que me da el formaldehído y me da un aldehído sustituido. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay alquenos terminales? Bueno, entonces en este caso se dan cuenta que es disustituido, pero es trans, ¿verdad? Entonces acá se va a formar un aldehído con grupo R y otro aldehído con grupo R'. Si fueran R's iguales, entonces me daría dos moles del mismo aldehído. Entonces aquí me sale un aldehído con el grupo R y otro aldehído con el R'. Eso significa que son diferentes. Acá tengo un trisustituido, rompo esto, formo el carbonilo acá y el carbonilo acá. Se dan cuenta que como este es no terminal, aquí no puedo formar moléculas de formaldehído. Entonces acá de este lado formo una acetona, que es la que tengo acá, y acá de este otro lado formo un aldehído. Y precisamente por eso me sirve esta reacción, porque yo puedo, a partir de analizar los fragmentos o los productos que se me formaron, puedo identificar de qué alqueno venían. Esa es la idea de esta reacción. Bueno, acá tengo la misma, solo que está del otro lado, miren. Y entonces igual se me rompe acá, acá forma un aldehído y acá forma una cetona. ¿Ok? Entonces acá tengo el aldehído del lado izquierdo y acá tengo la acetona del lado derecho. Acá tengo un tetrasustituido, se dan cuenta que rompo acá, formo los carbonilos y entonces acá voy a formar dos cetonas. Como son grupos R diferentes, pues tengo dos moles de diferentes cetonas. Miremos unos ejemplos. Acá tengo el etileno. Agrego ozono, luego segundo paso, zinc en agua y obtengo dos moléculas de formaldehído porque los dos carbonos son terminales. Eso ya lo habíamos dicho, ¿se dan cuenta? Dos moléculas de formaldehído. Miremos este, en este caso se dan cuenta que es un doble enlace disustituido en forma trans, se rompe acá, entonces me va a formar dos aldehídos. En este caso son dos aldehídos diferentes porque acá tiene, se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. O sea que de un lado me va a formar el butiraldehído, del otro lado me va a formar el propionaldehído. Propionaldehído y butiraldehído. Ahora miremos este carbono trisustituido, se dan cuenta que rompen acá, acá me va a formar un aldehído
y acá me va a formar una cetona. Entonces acá tengo el acetaldehído y acá tengo una cetona. Entonces acá número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería, fíjense pues cuál sería, sería la 3-heptanona. Entonces sería 2-metil-3-heptanona, ese sería el nombre. Eso se les puede preguntar también en el examen. En este caso tengo una tetra sustituido, rompo el enlace, formo mi cetona, que sería mi grupo carbonilo, sería una cetona, y formo mi otro grupo fenolilo, sería una cetona. En este caso, como los cuatro grupos son iguales, se dan cuenta, metilos, entonces formo 2 moles de la misma cetona, que en este caso es la acetona o la dimetilcetona, ¿verdad? Acá se dan cuenta que tengo dos dobles enlaces, por lo cual voy a obtener más de dos productos. Se dan cuenta que acá obtengo dos productos, obtengo dos productos. Acá tengo un aldehído con este y acá tengo otro aldehído. Bueno, que es aquí rompo este otro. Se dan cuenta que aquí obtengo una acetona. Por esta acetona es parte de este aldehído. Se dan cuenta que aquí solo tengo un producto. Y acá tengo otro aldehído porque es diferente a este. Este tiene dos y este tiene tres. Este es acetaldehído, este es propionaldehído. Y este sería un aldehído también, que sería 1, 2, 3, 4. Sería butiraldehído y tendría en posición 4 un oxo. ¿Ok? O sea que aquí se van a formar tres fragmentos. Y eso es lo que se les pide en el examen. Miren acá, tienen dos. Entonces se va a formar de este lado el que tengo esta punta, que sería el acetaldehído, y se me forma este de este lado. Luego del otro lado se me formaría el propionaldehído, que sería este que está acá, y luego se me forma una cetona porque es disustituido. Bueno, entonces acá formo tres fragmentos. Este acetaldehído, este 3-oxobutanal, nombre de IPAC, y el propionaldehído. Así es como tienen que analizar estas reacciones. Aquí tienen este ejercicio para que lo hagan y me lo suben a Facebook. ¿Cuántos productos van a obtener? Bueno, entonces acá miren, obtienen un producto de este lado, un producto de este lado. Acá obtienen un producto del mismo producto que está acá, o sea, esta es la misma cadena y obtienen otro producto. O sea que van siempre acá con 3, 1, 2 y 3. Y este último obtienen un grupo acá y obtienen otro grupo, pero es del mismo este. O sea que acá el grupo son cuántos fragmentos, sería este fragmento, sería este fragmento, este fragmento y este fragmento. Bueno, entonces me lo suben a Facebook, por favor, con una foto. Eso tiene que estar a más tardar el día martes de la semana entrante, que es la clase que vamos a tener. ¿Ahí se acuerdan? Pues. Bueno, vamos a ver ahora la acilación de Friedel y Kraft, que esa ya la vimos. Entonces, yo puedo formar cetonas aromáticas utilizando la reacción de acilación de Friedel y Kraft. Ya lo vimos en las unidades anteriores, en la unidad 1, pero en la unidad 2. Entonces acá tenemos el aromático, tenemos el cloruro de ácido, tenemos el catalítico y obtenemos la acetona aromática. Entonces para eso me sirve la acilación de Friedel y Kraft. Entonces acá tengo mi aromático, el benceno, tengo el cloruro de acetilo, el catalítico y obtengo la acetofenona o la fenilmetilcetona. Otra forma de sintetizar, bueno, pero miren pues, el producto que se obtiene acá, además de la acetofenona, es ácido clorhídrico. Nosotros sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido tóxico y corrosivo. Entonces miren acá podemos utilizar esta metodología que vamos a ver cuando miremos derivados de ácido, que
podemos utilizar el anhídrido acético, el, el, el catalítico, y obtenemos el mismo producto. Pero miren que obtenemos de subproducto. Obtenemos el ácido acético. Bueno, el ácido acético es un ácido no corrosivo y no tóxico. Ese es el famoso vinagre. Entonces, por supuesto, a nivel industrial es más conveniente utilizar la segunda, debido a que ustedes están generando un subproducto que no es tóxico ni corrosivo. Entonces, normalmente en la industria vamos a preferir utilizar la segunda reacción, no la primera. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro que la seguridad de los trabajadores es muy importante para lo que es las empresas. Bueno, vamos a ver qué aprendimos en la presentación, en dónde se encuentran los carbonilos en nuestra vida diaria. ¿Qué grupos? Que el grupo carbonilo está presente en muchos grupos funcionales, que cuando decimos carbonilos nos referimos a aldehídos y cetonas, que debido a la estructura del grupo carbonilo es muy reactivo debido a que se polariza a joven, el doble enlace. Que de los grupos que hemos visto es el más reactivo hasta ahora, ¿verdad? Los más reactivos anteriormente eran los alcoholes y fenoles. Vimos la nomenclatura IUPACI común de aldehídos, propiedades físicas de aldehídos y cetonas. Vimos cómo calcular el estado de oxidación del carbono. Tipos de oxidantes para transformar los alcoholes. Vimos oxidantes débiles y oxidantes fuertes. ¿Qué productos podemos obtener a partir de la oxidación de aldehídos y cetonas? Los aldehídos podemos obtener agente oxidante débil, la oxidación de aldehídos puedo obtener un ácido carboxílico, y las cetonas puedo obtener una acetona. Vimos la ozonólisis de alquenos, que puedo obtener aldehídos y cetonas. Y vimos el análisis de los productos obtenidos por ozonólisis para determinación del alqueno original. Siempre que tenga un alqueno terminal voy a obtener un mol de formaldehído. Vimos también la acilación de Friedrich-Crafts para poner a cetonas aromáticas. Bueno, entonces con eso terminamos la unidad 4, parte 3, y vamos a empezar la unidad 4, parte 4. Entonces ahora lo que vamos a ver va a ser las propiedades físicas, las propiedades químicas de lo que son las cetonas. Vamos a ver los centros de reacción de las cetonas y los aldehídos. Bueno, entonces, primero, conocer en los centros de reacción de los carbonilos, fue lo primero que vimos. Vamos a ver, conocer las reacciones que se dan en cada centro de reacción del carbonilo, conocer y entender la reactividad de los carbonilos, conocer las diferentes reacciones de adición al carbonilo, formación de hemiacetales acetales, adición de reactivo de Grignard y adición de aminas y derivados. Vamos a ver las propiedades químicas. Acá podemos ver que lo que son los carbonilos tienen 3 centros de reacción. Ya vimos que el alcohol tenía 2 centros de reacción, ahora tenemos este que tiene 3, se dan cuenta que este es más reactivo, por lo cual su importancia es mayor. Vamos a ver con el primer centro de reacción, que es el carbonilo, que está polarizado, qué reacciones se van a dar. Se va a dar una reacción de adición nucleofílica tanto aldehídos como cetonas. Ahora miremos el centro de reacción 2, que sería el enlace carbono-hidrógeno. Este enlace solamente lo tienen los aldehídos, por lo cual las cetonas no reaccionan. Eso quiere decir que esta reacción la puedo utilizar para diferenciar entre cetona y aldehído. Entonces, la oxidación solamente aldehídos para dar ácidos carboxílicos. Bueno, centro de reacción 3. Vamos a ver que ahí se dan reacciones de extracción del hidrógeno
alfa. Se dan cuenta que aquí tengo el hidrógeno alfa. Para extraer el hidrógeno alfa utilizo bases fuertes. Esas reacciones no las vamos a ver. Bueno, vamos a ver el centro de reacción número 1, que es la adición de carbonilos. Entonces, en este caso, se dan cuenta que como el enlace carbono-oxígeno del carbonilo está polarizado, el nucleófilo que tiene electrones o carga negativa me va a atacar al carbono que tiene positivo. Se va a romper el doble enlace y los electrones se van a ir con el oxígeno. Entonces, se dan cuenta que aquí se me forma un alcóxido. Acá esta hibridación es sp2 trigonal plana y me pasa a una hibridación sp3 que es tetraédrica. Entonces esta reacción es lenta debido a que tiene que moverse los grupos funcionales para pasar de una forma trigonal plana a una tetraédrica. Eso hace que el proceso sea lento. Ojo, siempre que hay cambio de hibridación, el proceso o la velocidad es lenta. Vamos a ver el centro de reacción número 2, que son la oxidación de aldehídos. Entonces, solo los aldehídos van a reaccionar con un agente oxidante y me van a dar un ácido carboxílico. En cambio, las cetonas no van a reaccionar porque no tienen el hidrógeno. Entonces, esta reacción, ¿qué va a hacer? Pues esta reacción va a ser para diferenciar entre aldehídos y cetonas. Ahora, en el centro número 3, una base fuerte me va a extraer el hidrógeno alfa y me va a dejar una carga negativa, o sea, un carbanión en donde estaba el hidrógeno. En este caso se dan cuenta ustedes que tiene 4 hidrógenos alfa. Solo extrajeron uno. Estos carbaniones son nucleófilos fuertes, entonces estos me van a dar reacciones que no vemos, que se llaman reacciones de condensación, ¿verdad? Pero esas reacciones no las vamos a ver, chicos, no nos da tiempo. Vamos a ver la reactividad del carbonilo, vamos a ver los tipos de nucleófilos. Vamos a ver que los nucleófilos sin carga, agua y alcoholes que no tienen carga, se dan cuenta que solo tienen electrones libres, entonces son nucleófilos débiles. Entonces, ¿qué va a pasar con estos nucleófilos débiles? Pues estos nucleófilos débiles, por lo cual, estos son nucleófilos débiles, por lo cual necesitarán catálisis ácida, por lo general o básica, para reaccionar con el carbonilo. Como la reactividad es baja, entonces necesitan que se catalice. También tenemos el amoníaco y aminas primarias secundarias, pero estos son clasificados como nucleófilos fuertes a pesar de que no tienen carga. Ahí apuntan eso, ¿verdad? Porque eso es importante. Bueno, los nucleófilos con carga negativa, que serían los fuertes, tenemos el hidróxido, el hidruro, el carbanión y el cianuro. Estos reaccionan sin necesidad del catalítico. Son nucleófilos fuertes, no necesitan catálisis para reaccionar con el carbonilo. ¿Ok? Porque normalmente van a estar polarizados. Vamos a ver B, tipo de carbonilo. Tenemos el aldehído y tenemos la cetona. Entonces aquí por efecto inductivo pueden ver ustedes que la carga parcial positiva del carbonilo en la cetona lo estabiliza los grupos R que donan carga. Entonces quiere decir al estabilizarlo lo hace menos reactivo. En el caso del aldehído solo tiene un grupo R, por lo cual puede estabilizar menos y eso implica que va a ser más reactivo. Entonces, más reactivo el aldehído que la cetona. Ojo con eso. Además está en la orilla, ¿verdad? Los aldehídos siempre están en la orilla de la molécula orgánica. En cambio, la cetona está dentro de la molécula orgánica. O sea que va a haber impedimento estérico debido al tamaño de los grupos R. Acá podemos ver un ejemplo del impedimento estérico. Aquí tengo el formaldehído, que es el aldehído más pequeño. Hago un proceso de hidratación y se dan cuenta que se hidrata al 100%. Esta es la famosa formalina. En cambio acá tengo la diterbutilcetona, miren, dos grupos terbutilo. En este caso, pues estos grupos están haciendo un impedimento estérico bastante grande, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues prácticamente no se da la reacción de hidratación, ¿eh? 0%.
Entonces, en cambio, el aldehído, pues siempre va a estar en la orilla. El aldehído reacciona más rápido que las cetonas por menor impedimento estérico. En este caso tiene H y en este caso tiene terbutilos. Entonces se dan cuenta ustedes la gran diferencia. Tenemos los alifáticos y aromáticos. Acá tenemos los alifáticos, tenemos la formaldehída, el formaldehído y la acetona. Ya sabemos que el formaldehído es más reactivo que la acetona por el impedimento estérico. En este caso tenemos dos hidrógenos, aquí dos metilos. Bueno, pero ahora comparemos con un aromático. Miren, acá el aromático, la carga positiva parcial del carbono se va a resonar dentro del anillo. Entonces quiere decir de que en este caso va a ser muchísimo más estable este compuesto, y quiere decir que si es más estable quiere decir de que va a ser menos reactivo. Entonces quiere decir de que los alifáticos son más reactivos que los aromáticos. Ojo, los alifáticos son más reactivos que los aromáticos. Vamos a ver la adición de alcoholes, que se llama formación de hemiacetales y acetales. Bueno, entonces acá tengo el aldehído y le agrego un mol de alcohol. ¿Qué es lo que voy a obtener? En este caso, como es un aldehído, obtengo un hemiacetal. La palabra hemi significa mitad, o sea que aquí es la mitad de la reacción. Para cuando yo tengo un hemiacetal debo revisar de que tiene un OH y tiene un éter. ¿Ok? Bueno, de ahí sigue reaccionando con otro mol de alcohol y se dan cuenta que ahora tengo dos éteres. ¿Qué cosas importantes hay acá? El hemiacetal es más reactivo, perdón, el hemiacetal es menos reactivo que el aldehído debido a que acá ya no hay aldehído. Tengo un éter que es muchísimo más reactivo, menos reactivo, y tengo un OH que es más reactivo. O sea que aquí el aldehído y el hemiacetal es menos reactivo que el aldehído. Bueno, luego al agregarle el otro mol de alcohol se forma el acetal. ¿Por qué? Porque viene de un aldehído. Bueno, entonces este tiene dos éteres, los éteres son menos reactivos, por lo cual el hemiacetal es más reactivo que el acetal. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos disminuyendo la reactividad del aldehído. ¿Ok? Acá tengo, miren la diferencia, tengo una acetona, le agrego un mol de OH, obtengo el hemicetal porque viene de acetona. ¿Ok? Siempre tengo un OH y tengo un éter. Primer mol, hemiacetal aldehído, hemicetal cetona. Y en el segundo mol ya solo tengo enlaces éteres. ¿Ok? Como este viene de una cetona, entonces yo le pongo cetal. Como viene de un aldehído, le pongo acetal. Entonces, la reacción en medio se llama hemi, si es aldehído acetal y si es cetona cetal. ¿Qué productos voy a obtener? ¿Qué grupos funcionales? Tengo un OH y tengo un OR. Ahora, si yo agrego otro mol de alcohol, obtengo un acetal y voy a obtener dos enlaces éteres. Si viene de una cetona se llama acetal y tengo siempre los dos átomos de éter. Miremos ejemplos. Acá tengo exceso, se dan cuenta que exceso, ¿qué quiere decir? Que tengo un montón de moles de alcohol. Como tengo exceso, quiere decir de que se me va a formar el acetal. O sea que se me van a agregar 2 moles del alcohol. Se dan cuenta que acá tengo el acetal. Se llama 3-nitrobenzaldehído, que sería el nombre de este. Pero ahora le pongo dimetilacetal, porque lo que agregué fueron grupos metilos. Bueno, acá tengo el acetaldehído. Le agrego 2 moles de etanol en medio ácido. Se dan cuenta que se forma el acetal. ¿Y este cómo se llama? Se llama dietilacetal del acetaldehído.
Se dan cuenta que formo el acetal. Si yo agrego solamente un mol de metanol, entonces solo se me formaría el hemiacetal. Como aquí agregué exceso, pues quiere decir de que se me va a formar el acetal. Y aquí igual, como agregué 2 moles, se me formó el acetal. Pero si hubiera agregado un mol, se me hubiera formado solamente el hemiacetal. O sea que tendría un OH y tendría el éter. Ojo con eso, que son preguntas de examen. Una aplicación de estos compuestos en la química de los azúcares, como mostramos a continuación. Entonces, por ejemplo, acá tengo la hemiacetal de lo que es la glucosa. Se dan cuenta ustedes que acá este sería el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá se dan cuenta de que tengo un alcohol que me va a reaccionar con el aldehído, o sea que tengo un hemiacetal. Entonces ahora, ¿qué pasó? Me reaccionó el OH del carbono 5 para que me formara un ciclo de 6. Miren ahora, 1, 2, 3, 4, 5 y con el oxígeno 6. Todos los ciclos, el más estable es el de 6 y de ahí sigue el de 5, ¿se dan cuenta? En la naturaleza va a preferir estar en estado cíclico que en estado abierto. Entonces se dan cuenta que a este ciclo se le llama piranosa. ¿Ok? Entonces forma el ciclo. Se dan cuenta que aquí tiene cabal, acá tiene cabal, en cualquiera de los dos tiene un OH. Entonces acá tiene el enlace éter, se dan cuenta, y tiene el OH, por eso es un hemiacetal. Vamos a ver que a nivel de la glucosa sufre, por eso es que aquí no les ponen en dónde está el OH. Aquí no les pone dónde está el OH, se dan cuenta que puede estar en la posición esta que se llama axial o en la posición de arriba que sería ecuatorial. ¿Por qué no la ponen? Porque esta glucosa sufre una rotación del OH. Miren acá el OH está en posición axial hacia abajo. Esta se llama alfa. Y cuando está en OH ecuatorial, esta sería axial y esta sería ecuatorial. Cuando está en axial, o sea que está acá hacia abajo, se llama alfa. Cuando es ecuatorial, se llama beta. Bueno, entonces, esta molécula se está transponiendo a posición ecuatorial o esta ecuatorial en posición axial. Bueno, ¿cuál es la más estable? Podemos verlo con estos resultados. Se dan cuenta que aquí la más estable sería el ecuatorial porque tiene 64% y 36% es de posición axial. Por eso es que aquí le ponen el H o H, no se los ponen en ningún lado, porque va a haber una proporción del 36% en axial y el 64% en ecuatorial. Acá tenemos otro interesante. Miren, acá yo ya formé un enlace. Miren, acá tengo un éter y acá tengo otro éter. O sea que acá ya tengo un enlace acetálico. ¿Qué les parece? Ya tengo un enlace acetálico. Permítanme que tengo un problema con la... Ya casi terminando, me dio clavo. Bueno, vamos a terminar ya casi, nos quedan 6 minutos.
Bueno, entonces acá tengo, como les decía, tengo este carbono, es un acetal, porque tiene dos enlaces. Entonces miren acá lo maravilloso. Quiere decir que la glucosa es más reactiva que la maltosa, porque la maltosa tiene un enlace acetálico, en cambio la glucosa tiene un enlace hemiacetálico. Entonces por eso estos disacáridos, así se le llama a esto, son menos reactivos, son menos reactivos. Bueno, entonces voy a pasar la presentación para acá, jóvenes, porque se me fue el... No sé qué pasó con lo de... Para terminar lo que estaba explicando. Bueno, entonces acá se dan cuenta que tengo en un disacárido, porque tiene dos glucosas, se llama maltosa. Y entonces acá pueden ver ustedes que tengo dos enlaces éter. O sea que este carbono tiene un enlace acetálico. Este enlace es menos reactivo que el de la glucosa. A este compuesto se le llama maltosa. Y ahora este compuesto, este disacárido, se le llama celobiosa. Se dan cuenta que este carbono también tiene éter a este lado y éter de este lado. Estos dos compuestos son diferentes únicamente. Miren acá, este carbono es alfa porque está en el axial y este carbono es beta porque está en el ecuatorial. Solo con esa diferencia ya esta se llama maltosa y esta se llama celobiosa. Entonces esa es la diferencia entre estas dos moléculas. Pero fíjense ustedes, esa simple diferencia hace que nosotros en nuestro sistema digestivo podamos procesar la maltosa y no podemos procesar la celobiosa. Porque en nuestro organismo nosotros tenemos enzimas para destruir el enlace alfa. Pero no tenemos enzimas para el enlace beta, que este es el que se da en las plantas. Entonces, la celobiosa nos daría problemas digestivos, en cambio la maltosa no. La maltosa está presente en la cerveza y la cerveza en realidad no nos causa ningún daño. En cambio, por ejemplo, si nosotros bebiéramos este tipo de disacárido, podemos tener flatulencia, dolor de estómago, diarrea y bastantes problemas. Entonces, ¿afectará alguna forma la absorción por nuestro cuerpo? Pues sí. Nosotros en nuestro organismo solo tenemos enzimas para romper el enlace alfa. Porque ¿qué es lo que quiere nuestro organismo? Pues nuestro organismo quiere obtener moléculas de glucosa para los procesos bioquímicos. Bueno, vamos a ver lo del reactivo de Grignard y ahí nos vamos a quedar. Entonces vamos a ver primero cómo generamos el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard lo generamos a través de un halogenuro de alquilo o de arilo, le agregamos magnesio en éter como disolvente y debe ser anhidro, o sea, sin agua. ¿Qué es lo que voy a generar? Voy a generar el reactivo de Grignard, que es RMX. En este caso, el enlace magnesio R es iónico, por lo cual en este caso lo que yo tengo en realidad es un carbanión, y cuando es aromático pues tengo un carbanión aromático, ¿ya? O sea que quiere decir de que formo un nucleófilo muy bueno, muy fuerte, ¿ok? O sea que reacciona con facilidad. Entonces es un nucleófilo fuerte, pues funciona como que fuera un carbanión. O sea que cuando yo hago el reactivo de Grignard, cuando yo hago el reactivo de Grignard, cuando yo formo el reactivo de Grignard, pues lo que formo es un carbanión. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos.
Eh, ahí nos vamos a quedar y hasta aquí entraría en el examen corto de la... Solo vamos a ver algunos ejemplos y ahí nos vamos a quedar, jóvenes, para que no dejemos a esto. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Entonces acá miremos, tengo el reactivo de Grignard. Se dan cuenta que el reactivo de Grignard en este caso tendría que venir de un halógeno. Bueno, entonces se dan cuenta que el reactivo de Grignard me atacaría al aldehído en dos pasos, un paso en éter, anhidro, luego hidrólisis, y obtendría el alcohol primario. Se dan cuenta, alcohol primario a partir de un aldehído, en este caso el formaldehído. Entonces acá, miren, tenemos el reactivo de Grignard. Tenemos el reactivo de Grignard y tenemos un aldehído. Entonces, en este caso de arriba, como era formaldehído que solo tiene hidrógenos, obtengo un alcohol primario. Pero miren acá, como es un aldehído que tiene sustituido un anillo aromático, entonces quiere decir de que lo que voy a obtener es un alcohol secundario. En cambio, acá tengo, se dan cuenta que tengo el reactivo de Grignard y tengo una acetona. Entonces, a partir de una acetona yo voy a obtener un alcohol terciario. Bueno, entonces resumiendo, si yo tengo el formaldehído, voy a obtener un alcohol primario. Si yo tengo cualquier aldehído sustituido, voy a obtener un alcohol secundario. Y si yo tengo una acetona, pues lo que voy a obtener es un alcohol terciario. ¿Estamos? Entonces, entre aldehído puede haber dos casos. Si uso formaldehído, que es el que no tiene sustituyentes, obtengo alcohol primario. Si tengo cualquier otro aldehído sustituido, tengo alcoholes secundarios. Ahora, las cetonas únicamente voy a poder obtener alcoholes terciarios. ¿Ok? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Eso lo dejamos para eh, el próximo día. Bueno, entonces el examen corto entraría hasta la unidad 4, parte 4, slide. Entonces hasta aquí entraría el 20 de octubre. Ese sería uno. Y hasta acá entraría la comprobación semana 15. Bueno, entonces hasta aquí entraría en el examen. Entonces, muchas gracias por su atención. Que hayan tenido un feliz feriado. Feliz asueto, perdón, no es feriado. Y nos vemos el próximo martes. Ahí se acuerdan de que esto entra, hasta aquí entra el examen de comprobación de la semana 15. Muchas gracias, espero que les sirva. Cualquier duda, pues me la pueden consultar la próxima clase, el martes 24. Ah, no, martes 25. Nos vemos. Bendiciones.